Mire, me da muchísimo gusto grabar este tercer podcast sobre la novela Crimen y Castigo del excepcional Fyodor Dostoyevsky. Bueno, aquí hay, en este podcast hay spoiler, pero mire, no lo digo como advertencia, sino como una invitación a la lectura. Así que pase, es su casa, escuche y pues ojalá goce. Entonces, bueno, aquí quiero centrarme en los primeros 7 capítulos que conforman la primera parte de la obra, pero pues más que una síntesis del argumento, que ojalá no lo sea, me parece importantísimo que nos centremos en cómo la narración, las descripciones, las acciones son una triple puerta de acceso, ¿no? Para enfocarnos ¿dónde? Pues en la psicología de los personajes. Esta es la parte más importante de la obra, o sea, ¿quiénes son todos estos seres que se presentan más que de una manera física, aunque obviamente ahí está de una manera psíquica? Y Dostoyevsky es un genio para eso. Pero no me refiero tanto a un análisis psicocrítico que es horroroso y que desde mi punto de vista es poco ético, eso de derrumbar a los personajes en un diván, aunque miren, en este caso ganas no nos faltan, pues porque son personajes interesantísimos, incluso herméticos, complejísimos, pues casi creados, configurados con una escritura hierática, diríamos, es decir, pues con un análisis casi científico de la realidad, insertos en un mundo muy, muy sociológico y al mismo tiempo con un lenguaje muy literario y pues, ¿por qué no decirlo, no? Una escritura solemne que no deja traslucir nada. Por eso, pues pensamos y sentimos que el trabajo interpretativo de la lectura en ocasiones es muy arduo, pero es sumamente placentero. Bueno, entonces comencemos por el principio, como dice Aristóteles en su Poética. Y bueno, en el principio pues está enunciar que Crimen y Castigo es una novela grandiosa, y como en cualquier novela grandiosa, los capítulos iniciales o introductorios son fundamentales para la interpretación de toda la novela. Bueno, entremos en materia. Entonces hay que observar que en el primer capítulo, Raskolnikov, el protagonista, pues lo vemos incómodo, lo observamos aislado de todos, como si un terrible abismo, ¿no? Y además insalvable, está entre él y los demás, como si él y los otros pues pertenecieran a estatus o a razas, ¿no? Diferentes. Y además Raskolnikov evita a todos. Y a lo largo de la novela se va observando que cuando entabla una conversación con alguien, después se aísla aún más. Esto es interesantísimo, es como dar un paso y después cerrarse en ese mismo paso, ¿no? Bueno, este primer capítulo también pone énfasis en la pobreza, en el estrecho, ¿no? Y pequeñísimo, asfixiante, ¿no? Cuchitril, apartamento de Raskolnikov. Y a lo largo de la novela, pues estos aspectos físicos del espacio se usarán a menudo para explicar sus crímenes y sus sentimientos de miedo y de malestar, pues atribuidos a la miseria, a la estrechez de su habitación, a la falta de comida, y miramos también el contraste entre este entorno físico tan pobre, ¿no? Y su apariencia personal, la de Raskolnikov, que además pues es excepcional, porque mire, aunque viste de harapos, ¿no? Pues es muy atractivo. Esta descripción de Dostoyevsky es interesantísima. Es atractivo, delgado, alto, con unos ojos muy hermosos, un cabello así muy lindo, muy castaño. Y es un error que con demasiada frecuencia, y aquí estoy abriendo un paréntesis importantísimo, por lo menos en ese sentido, pues que los ilustradores suelen representar a Raskolnikov como un ser físicamente depravado o deforme, como si la crueldad o la inadaptación, dijéramos, modifica el cuerpo, modifica la apariencia física, pero Raskolnikov no responde a eso. Raskolnikov tiene una apariencia lindísima, ¿no? Muy agradable, que no corresponde a un malvado, ¿no? Aterrador. Dostoyevsky es tan genial, ¿no? Que presenta a Raskolnikov, decimos, pues físicamente atractivo,
para evitar cualquier posible interpretación de que, mire, la fealdad es su crimen, no se debe a una deformación física como pasa en muchas otras obras literarias. En cambio, observamos que la belleza física del personaje contrasta significativamente con la fealdad del crimen. Un joven atractivo, estudiante de Derecho, comete un espantoso crimen. Entonces tenemos que observar que Raskolnikov es sin duda un personaje dual, un personaje pendular, que se mueve y toca los extremos. Mire, por ejemplo, prepara el crimen con tanto cuidado que incluso cuenta los pasos desde su habitación hasta el apartamento de Aliona Ivanovna, la prestamista, la usurera. Y pues en medio de esa minuciosísima, ¿no?, preparación, lo observamos perturbado, sintiendo una especie de repugnancia, ¿no?, por la fealdad de lo que está pensando hacer, por la atrocidad y degradación de su propio plan. Pero incluso con estos pensamientos que sentimos y leemos, ¿no?, y vemos en él muy repulsivos, pues él continúa, ¿no?, preparándose, ¿no?, para su plan. Aquí no debemos de olvidar que esos planes aún no se han concretado en su mente, o por lo menos así lo dice él. Bueno, aquí le recomiendo que tome apunte, porque que el acto del crimen sea en ese momento solo un plan inacabado o en proceso de preparación es un hecho que más adelante será crucial. Y los lectores y las lectoras debemos estar al pendiente de las reacciones opuestas en la mente de Raskolnikov, porque estas reacciones extremas, decíamos pendulares, ¿no?, que toca los extremos, no son inconsistencias de una locura, sino que debemos usarlos para interpretar su dualidad. Bueno, desde esta perspectiva reitero que la visita de Raskolnikov a Aliona Ivanovna, la usurera, pues muestra tanto su repulsión hacia su plan como sus preparativos para ejecutarlo. Bueno, pasemos al capítulo 2, le damos vuelta a la hoja y entonces vemos que el narrador introduce al personaje maravilloso, impresionante personaje, de una manera configurado que uno no da crédito cuando lee esto, llamado Marmeladov, que es fundamental en este punto para las teorías de Raskolnikov. A ver, veamos. Raskolnikov acaba de negociar un préstamo con esta mujer, Aliona Ivanovna, que es una mujer sucia, grasienta, un piojo. Esto me encanta, un piojo, así le llama Raskolnikov. Y que Raskolnikov siente muchísima repulsión hacia ella y que planea asesinarla. Y entonces Raskolnikov va a la taberna y ahí conoce a Marmeladov, también sucio, grasiento, con las manos sucias, un ser horrible, ¿no?, un ser como abyecto, que ha permitido que su propia hija se prostituya, pues para contribuir de alguna manera, ¿no?, a satisfacer su adicción al alcohol. Y sin embargo, en lugar de que Raskolnikov lo vea como un piojo, mire que esto de piojo suena tan kafkiano, y vemos otra vez la dualidad, ¿no?, esa dualidad, decíamos, pendular, de los extremos, porque Raskolnikov tiene sentimientos opuestos. El alcohólico Marmeladov pues resulta ser muy simpático, incluso parece que sentimos y observamos en Raskolnikov empatía, compasión por esta criatura socialmente inútil. Y aquí es importantísimo el encuentro con Marmeladov, que es muy temprano en la novela. Estamos hablando del segundo capítulo, imagínense, porque aquí otra vez aparece y va a seguir apareciendo la doble personalidad, ¿no?, la personalidad, el temperamento dual, la inteligencia incluso dual de Raskolnikov. Y porque aquí funciona como una persona cálida, compasiva, humana, dispuesta a ayudar a los oprimidos, y al mismo tiempo pues se nos presenta como un ser frío, distante de los demás, y que además pues se siente, y lo vamos sintiendo, porque esto se va a ir desarrollando en la novela. Cómo Raskolnikov se siente por encima de los demás, Esto es impresionante, ¿no? Que al comienzo de este capítulo 2,
que Raskolnikov ha evitado a la sociedad y evita a los demás. Pero después, cuando se encuentra, ¿no? Lo vemos en el encuentro con Aliona Ivanova, y después de esa repulsión, pues aparece ese deseo de abrazar, ¿no? Como de abrazar a la humanidad, representada por Marmeladov, Katerina, la esposa de Marmeladov, la segunda esposa, y los 3 hijos del primer matrimonio de Katerina. Entonces vemos en Raskolnikov pues un impulso humanitario, y luego hasta les deja dinero, ¿no? Y de inmediato, otra vez la dualidad, se arrepiente y tiene el impulso de regresar, ¿no? Por lo que le pertenece. Entonces, aquí hay que observar que el encuentro de Raskolnikov con Marmeladov también es importantísimo para futuras relaciones entre los propios personajes, porque en la narración de Marmeladov, en esta especie de historia, ¿no? De la voz narrativa y además como de historia interpolada o secundaria, donde conocemos, ¿no? A toda la familia de Marmeladov, aparece Sonia. Y este hecho de que aparezca Sonia va a preparar a Raskolnikov para ver en Sonia una víctima social, y ver también en el sufrimiento de Marmeladov un producto de la misma sociedad. O sea, ¿qué ha hecho la sociedad con estos seres? Y este sufrimiento, ¿no? Y este sacrificio va a traer muchísimo a Raskolnikov, pues porque más adelante el protagonista mira tanto el sacrificio de Sonia como el sufrimiento de Marmeladov, pues como si ellos fueran representantes de toda la humanidad. Y bueno, además, ¿no? De todo esto, la historia de Marmeladov también refleja la condición personal de Raskolnikov, es decir, la discusión sobre la desesperanza. Mire, dice, cuando uno no tiene a nadie, no puede ir a ningún otro sitio. Esto es interesantísimo remarcarlo, porque esta frase, cuando uno no tiene a nadie, no puede ir a ningún otro sitio, se convierte en uno de los temas dominantes, en toda la novela, Y esta discusión de la desesperanza se repite y se repite, así que tome nota. Se vuelve a repetir cuando Raskolnikov se ve obligado a considerar esa desesperanza, ¿no? como su propia vida. Bueno, vemos cómo después del asesinato, por ejemplo, Raskolnikov recuerda ese como grito, ¿no? Parece un grito apasionado, ¿no? Grito en el sentido de la pasión en el sentido de cómo marca la vida de Marmeladov. No tengo absolutamente ningún lugar a donde ir. Bueno, finalmente la historia de Marmeladov presenta al alcohólico como un ser humano cuya familia pasa hambre mientras él bebe, cuya hija tiene que prostituirse para mantener a la familia hambrienta y cuya vida ha sido una degradación constante. Ahora, esto no es tan fácil de interpretar. Cuidado aquí, parece fácil, pero no lo es. Porque la lógica del acto criminal de Raskolnikov se basa en la eliminación de un piojo, así entrecomillado, y lo pongo entrecomillado porque así está en la obra, ¿no? Un piojo social que es la usurera. ¿Y no cree usted que esta lógica también debería o podría aplicarse a Marmeladov? Especialmente, bueno, pues cuando escuchamos, ¿no? A Marmeladov exclamar, ¿te atreves a afirmar que no soy un cerdo? Pero en lugar de despreciar a Marmeladov como un piojo o un cerdo, Raskolnikov siente una gran compasión por él y por su sufrimiento y por su vicio, pues contradiciendo así su propia teoría y haciéndole dudar de su validez. Y se pregunta en la obra, y si el hombre no es realmente un canalla, entonces todo lo demás son prejuicios. Y esto es parte de la dualidad o de la mente pendular de Raskolnikov. Bueno, pasemos la hojita al capítulo 3, donde, bueno, aquí observamos muchos pequeños detalles que más adelante, mire, van a desempeñar un papel importantísimo. Mire, por ejemplo, la descripción de la habitación, ¿no? De Raskolnikov, pequeña, estrecha, que se utilizará posteriormente como una de las razones de su colapso mental y que tiene que ver con su búsqueda de, no sé, como de aire limpio, de ir al parque, ¿no? Todo esto del sueño, de sentirse un poco liberado de la estrechez y de la pobreza y de la miseria. Bueno, después de leer la carta de la madre.
Pero vemos primero en este capítulo a la criada, ¿no? A la cocinera Natasha, que le anuncia que la casera lo va a denunciar a la policía por no pagar la renta atrasada. Y esto irónicamente Raskolnikov lo olvida, y cuando la policía lo cita al día siguiente del asesinato, cree inmediatamente que el crimen ha sido descubierto, pero no es así, sino que es por lo de la renta. Pero este olvido es un signo de cómo Raskolnikov pues tiene una especie de monomanía, ¿no? O sea, que en su mente solo existe una sola idea, valga, ¿no? La reiteración, que es el crimen, y no sus deudas. Y aquí hay que notar que el sentimentalismo de Raskolnikov, que experimenta al recibir la carta de la madre, y el amor y la compasión que la madre misma evoca, pues diríamos chantaje, no se ajustan a la frialdad, a la racionalidad, ¿no? Que cree Raskolnikov ser y tener. Y la carta para nosotros, lectores y lectoras, pues transmite muchísimas ideas importantes que van a influir en las acciones posteriores de Raskolnikov. Mire, en la carta se entera de que el patrón de su hermana Dunia es Vidrigailov. Le hizo proposiciones vulgares y la insultó. En segundo lugar, Raskolnikov se entera del compromiso de Dunia con Luzhin, quien desea, este hombre terrible, horrible, espantoso, desea una esposa sumisa, obediente a su autoridad, y como siempre, ¿no? Como en ese matrimonio donde la mujer, ¿no? Va a estar en deuda con el bienhechor, que es el esposo. Y Raskolnikov reconoce que Luzhin es una persona horrorosa, mezquina, egoísta, egocéntrica, y aquí ojalá usted tome apunte, por favor, porque lo que pasará después va a demostrar que Raskolnikov tiene razón en sus juicios hacia Luzhin. Bueno, la madre de Raskolnikov, Pulcheria Alexandrovna, en esa carta explica su precaria situación económica y su necesidad de dinero pues para llegar a San Petersburgo, y espera conseguir entre 25 y 30 rublos, que pues no es nada, para enviárselos a Raskolnikov. Pero aquí estoy comentando esto porque ese dinero que va a conseguir la madre, cuando sea recibido por Raskolnikov, también es un medio para exponer la dualidad del protagonista, y va a ser un tema central en la novela. Bueno, pasemos la hojita y vamos ahora al cuarto capítulo, donde vemos a Raskolnikov pues como ofendido, ¿no? Está muy ofendido por el matrimonio de su hermana Dunia con Luzhin, porque considera que Dunia se está sacrificando para beneficiarlo y él no puede soportar la idea de ese sacrificio. Pero mire cómo aquí apareció otra vez la idea de que él es superior. Y compara el sacrificio de su hermana con el de Sonia. Se pregunta si el matrimonio de su hermana, Dunia, con Luzhin, no es también una forma de prostitución, e incluso peor, ya que Sonia pues se prostituye por necesidad y el matrimonio de Dunia es por conveniencia. Y al observar el paralelismo entre ambos sacrificios, el de Dunia y el de Sonia, Raskolnikov se angustia porque no puede hacer nada al respecto. Me refiero aquí en el caso de la hermana, ¿no? Y esto provoca de alguna manera la recurrencia del tema. ¿Entiende, señor? ¿Entiende lo que significa no tener absolutamente a quién recurrir? Leemos en la obra. Este paralelismo lo perturba profundamente, porque la situación actual de Raskolnikov también es desesperada y es desesperanzada, porque siente tremendamente que su hermana Dunia, dijimos, se está sacrificando y que no puede hacer nada para aliviar ni la situación de su madre tampoco, y tampoco lo puede evitar. Y mire cómo esta situación de la prostitución sacrificada de Sonia, una prostitución santa, dijéramos, y la prostitución limpia del matrimonio de Dunia, que se casa por conveniencia, se relaciona cuando Raskolnikov queda profundamente perturbado, ¿no? Al encontrarse con una joven que ha consumido alcohol y que anda ahí en las calles, ¿no? Y que parece que ha sido abusada y que es perseguida además por un hombre mucho mayor que la joven, con apariencia de
de malas intenciones. Y esta escena de la joven alcoholizada, pues va a impulsar de nuevo el lado humanitario del protagonista, de Raskolnikov, que pues intenta proteger a la joven y llama a ese hombre, ¿no?, con malas intenciones, lo llama Svidrigailov, que se acuerda, es el nombre del patrón de la hermana de nuestro protagonista, como si este nombre fuera la personificación de la depravación sexual. Y bueno, aquí surge la pregunta: ¿habría sido tan protector Raskolnikov con la joven si no hubiera recibido la carta de su madre? Si en la joven alcoholizada no mirara a Dunia, su hermana, y a Sonia, la hija de Marmeladov. Pero mira, aparece otra vez la dualidad, porque inmediatamente después de intentar ayudar a la joven en estado precario, cambia de actitud, es decir, de repente aparece otra vez la fría racionalidad intelectual, el no querer saber nada de los demás, y Raskolnikov siente que esas situaciones no deben importarle, pues porque él quiere estar apartado de los demás, él no quiere involucrarse con nadie. Y aquí otra vez el péndulo, ¿no?, se mueve al extremo, como si fueran campanazos. Porque al final del capítulo 4 observamos el inesperado deseo de Raskolnikov de ver a Razuminkin, su compañero de estudios, pues un joven lógico, racional, que lucha por pagar sus estudios, y este impulso de buscar al amigo, al compañero, al excompañero, es causado por esa terrible sensación de no tener a dónde ir. Y con esta desesperanza, con este vacío de Raskolnikov, pues demos la vueltecita a la hoja y pasemos al capítulo 5. Donde pues vemos en las primeras secuencias, ¿no?, a un Raskolnikov febril, y sabemos que esto en literatura anuncia el estado de delirio de un personaje, que es una señal, una virtualidad, donde Raskolnikov o cualquier otro personaje en la literatura está dejando de ser el mismo y sus actos irracionales pueden atribuirse a su enfermedad, Bueno, mire, dentro de la literatura es fácil observar que los criminales suelen estar enfermos al cometer delitos, y esta teoría alivia las culpas. Es decir, pues no era yo, no sé qué me pasó, no me di cuenta, estaba como ciego. ¿Usted recuerda cuando Edipo mató a Layo, su padre? Edipo se encontraba colérico, perdido, ahogado en sus emociones, trabado, ¿no?, por el descubrimiento de los falsos padres, y ese crimen de Edipo, quien ha asesinado a su padre Layo, y que después de saber lo que él mismo ha hecho, es decir, que ha cometido el asesinato de su padre, se saca los ojos. Y mire aquí cómo la tragedia de Sófocles es importantísima para comprender la mente criminal. Y esta mente criminal se trasluce en este capítulo en un sueño, y ahí clarito la miramos, cuando Raskolnikov se queda dormido en el parque. Dostoyevsky nos deja saber que, y voy a citar aquí la obra, ¿no?, porque esto es muy importante también para Freud. Los sueños de un enfermo suelen ser extraordinariamente nítidos, vívidos y extremadamente realistas. Una escena puede estar compuesta por los elementos más antinaturales e incongruentes, pero el entorno y la presentación son tan verosímiles, los detalles tan sutiles, tan inesperados, tan artísticamente en armonía con el panorama general, que el soñador no podría inventarlos por sí mismo en estado de vigilia. Estos sueños mórbidos siempre causan una fuerte impresión en los nervios ya perturbados y excitados del soñador, y se recuerdan durante mucho tiempo. Esto lo leemos en la obra. Y pues de esta manera Dostoyevsky anuncia al lector, a la lectora, que el sueño de Raskolnikov, ahora y en el futuro, tendrá un significado muy especial para él y por lo tanto para nosotras que leemos, ¿no?, y los lectores también. Y por tanto todos los sueños son simbólicos de una manera u otra dentro de la literatura. Entonces, al despertar, Raskolnikov
Se pregunta si realmente él podría tomar un hacha, partir un cráneo, pisar sangre, ocultar un crimen, y este sueño lo hace expresar, o parece, ¿no?, que lo hace expresar una especie de renuncia a su propio maldito sueño, que es la planeación del crimen. Y parecería que está rechazando simbólicamente su propio plan de asesinar a Aliona Ivanovna, la prestamista. Y aquí está la dualidad, porque en el sueño Raskolnikov muestra su doble naturaleza, pero mire, en todo su esplendor. Porque es a la vez Mikolka, que mata a golpes a la yegua, y es a la vez el niño que siente una gran compasión por el animal sufriente. Y en este sueño también aparece la idea de que la propiedad es responsabilidad del dueño, es decir, que esto se relaciona con la inmensa cantidad de dinero que posee la prestamista y su derecho a disponer, pues, de su dinero a su antojo, incluso si lo malgasta en monjes que cantan oraciones por los muertos, pues ese dinero y esas joyas y esos bienes son de su propiedad y ella puede hacer lo que le dé la gana. Esta es una idea muy burgués, pero muy, muy burgués, ¿eh? Y la idea del sufrimiento inocente de la yegua está muy implícita y quizás simbolice a la madre Rusia que está siendo profanada con las ideas europeas. Bueno, pero esto lo veremos más adelante. Bueno, después del sueño, Raskolnikov escucha una conversación así por casualidad que revela que Elisaveta, la hermanastra de Aliona Ivanovna, es que quiero aprender bien los nombres, los quiero decir bien, pero no creas, sí cuesta trabajo, Aliona Ivanovna, la prestamista, pues estará ausente, ¿no?, de su casa donde esta Lisbeta vive con ella y no estará a partir de las 7 de la noche. Es que todos estos detalles son importantísimos en la obra, Y entonces aquí es donde Raskolnikov lo considera una oportunidad para cometer su crimen. Pero en este punto, la pobreza extrema, mire, la emotiva carta de la madre, el haberse mirado como espejo en la degradación de Marmeladov, el sacrificio de Sonia, el sacrificio de Dunia, la hermana, la circunstancia, ¿no?, favorable de que Aliona Ivanovna esté sola o vaya a estar sola, pues todo esto se va a hacer una maraña y una combinación, ¿no?, una amalgama, una fuerza amalgamada para impulsar el crimen inmediatamente. Entonces vamos al capítulo 6. Y ahí vemos que Raskolnikov escucha a 2 oficiales hablando acerca de cómo una usurera perjudica a la sociedad, porque arruina a la gente, la vida de la gente pobre. La vida de la gente pobre y además hambrienta, que necesita comer y que pide prestado y que luego no puede pagar. Y parece que asesinar a una usurera brinda la posibilidad de usar el dinero para salvar a decenas de familias de la pobreza. Esto es muy irónico, ¿no? Preguntarse si acaso esta buena acción justifica o no una transgresión. Porque uno de los oficiales le pregunta al otro, ¿matarías a la anciana con tus propias manos? Y ambos coinciden que no. Pero esta conversación que Raskolnikov escucha, pues es fundamental para justificar el asesinato de Aliona Ivanovna. Y esta conversación tiene lugar al mismo tiempo que Raskolnikov tiene las mismas ideas. Y esto es una maravilla en la obra porque Dostoyevsky usa a Hegel, las ideas de Hegel, el gran filósofo alemán del idealismo, de la dialéctica y de la historia como un proceso del desarrollo del espíritu. Mire la genialidad de Dostoyevsky al usar las tesis hegelianas. A ver, vamos a ver. En primer lugar, la vieja prestamista es un ser dañino y su asesinato eliminará a una lacra, a un piojo de la sociedad. En segundo lugar, esta vieja usurera maltrata a su hermanastra, o sea que además es un ser perverso. En tercer lugar, el dinero de esta mujer, de esta usurera, de esta prestamista, en lugar de malgastarlo en un monasterio en oraciones inútiles por su horrorosa y horrible alma, pues podría usarse para salvar a varias familias de la indigencia, ¿no cree?
En cuarto lugar, quien la asesina, pues le hace un bien a la humanidad. Entonces, un crimen podría ser una buena acción. Y aquí la antítesis hegeliana es muy simple, ¿eh? Quien comete el crimen es un justiciero, es un héroe social. Además, pues hay que observar que las reflexiones de Raskolnikov sobre el crimen revelan su teoría de que el fracaso de cualquier crimen no reside tanto en la imposibilidad de ocultarlo, ¿no? De aparentar ser inocente, sino en el propio criminal. Dice la obra, todo criminal en el momento del crimen sufre un colapso de voluntad y razón. Y esto se relaciona con el hecho de que más tarde, cuando Raskolnikov, después de asesinar a Aliona, sufre un colapso, ¿no? Parece que sufre ese colapso de su voluntad al dejar la puerta abierta del departamento, y esto permite que entre Lizaveta, la hermanastra de la usurera Aliona Ivanovna, entre y esto lo obliga a matarla también, mata a Lizaveta. Esto es un error que comete Raskolnikov porque llega a casa de la usurera con media hora de retraso. Se fija, todos los detalles son importantísimos. Pero recuerde que tenemos que tener presente que en el piso de abajo hay pintores y el olor de la pintura y las campanadas que Raskolnikov escucha, pues se van a convertir en símbolos, en metáforas del asesinato, ¿no? Como una especie de sinestesia, ¿no? El olor a sangre y el sonido, ¿no? De los hachazos. Entonces, bueno, vamos ahora al capítulo 7. El capítulo 7 cierra la primera parte y termina con el asesinato de Aliona y de Lizaveta, un doble asesinato. Y aquí hay que observar que Aliona pues recibe varios golpes de hacha, ¿no? Es una cosa espantosa. A diferencia del asesinato de Lizaveta, que es asesinada, ¿no? Muy rápido con un solo golpe de hacha. Y en este doble asesinato, Raskolnikov mató a una persona cruel, malvada, fría, que es Aliona, con un plan premeditado. Pero el segundo asesinato, el de Lizaveta, pues Lizaveta la cálida, la amigable, la humana, la gentil, la compasiva, es un asesinato no premeditado. Y estos dos asesinatos y la forma de ejecutarlos, pues van a presentar también, o a representar, las dos facetas del propio Raskolnikov, es decir, la dualidad. Porque Raskolnikov rara vez piensa en el asesinato de Lizaveta. Más bien en el centro de su monomanía está el asesinato de Aliona, de la vieja piojo social. El de Lizaveta fue accidental. Y luego, mire, cubierto de sangre, ¿no? Ve un cubo medio lleno de agua y entonces comienza a lavarse las manos y lava el hacha. Este es un ritual importantísimo, un ritual de purificación. Y toda purificación, lo sabemos, lleva a una redención y a una salvación. Aquí también hay que observar que cuando Raskolnikov pues queda como atrapado, ¿no? Ahí en el departamento, en el edificio, específicamente en el apartamento de la usurera, porque dos hombres la van a buscar a esta mujer que presta dinero y el protagonista piensa en salir, en presentarse ahí, en confesar. Y porque está motivado por el horror y el miedo. Entonces, pues como lectoras o como lectores, pues deberíamos retener, ¿no? Todo esto, retenerlo, para poder pasar a la segunda parte. Entonces, en grandes bloques, lo que habría que retener en la mente, en la memoria, es el asesinato por un lado, la enfermedad de Raskolnikov, pero sobre todo la psique del protagonista, que es un mecanismo central en la novela. Sin duda la dualidad es importantísima en la trama. Y bueno, seguiremos leyendo en el siguiente podcast, comentaremos la segunda parte de la grandiosa novela de Fyodor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.